Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con 3 destacados abogados dominicanos sobre los juicios que se llevan a cabo en la República Dominicana contra actitudes o actos de corrupción cometidos desde la administración pública. Tengo conmigo desde un principio al abogado John García, Juan Isidro Taveras y Luis Ernesto Peña. Ahora, ¿ha abusado de su poder el Ministerio Público en este último caso o no? Mire, la naturaleza... ¿Y se ha valido de argumentos o de procedimientos inadecuados? La naturaleza propia del Ministerio Público es avasallante. Y lo digo, o sea, en términos de las características que debe tener un acusador. Es decir, un acusador evidentemente está persiguiendo el crimen. Y siempre tratará de jugar con sus límites, o sea, con los límites que el poder le da. Y evidentemente para eso existe un sistema judicial, para que esos límites con los cuales muchas veces juega el órgano acusador, el Poder Judicial lo frene, lo limite, lo regule. Y además de los límites que le pone el Poder Judicial, están los límites que pone la propia Constitución y que pone cómo está diseñado el proceso penal, de modo que todo eso sirva como límite a ese poder, por lo que esa actitud, y por eso incluso al Ministerio Público, contrario a como le pasa a cualquiera, o sea, yo por ejemplo no puedo sentarme aquí y hablar en términos de que yo soy un ladrón, porque evidentemente eso tendrá una connotación que puede comprometer mi responsabilidad civil. Porque ahora en la nueva propuesta del Código Penal es de 7 dice la mínimo. Pero el Ministerio Público tiene licencia para hablar en términos de acusación, porque precisamente ese es su Pero hay su lo que labor. se llama jurisdicción privilegiada. Por ejemplo, si en el púlpito de un congreso se hace ese tipo de acusación, ningún periodista o ningún medio de comunicación es responsable de si lo publica. No, porque ya eso es, ahí es el fuero parlamentario que le... Por eso mismo. Que nosotros los abogados, por ejemplo, en el estrado podemos hacer eso y no podemos ser apresados. Pero puede haber hay una inmunidad. No, pero puede haber delito de audiencia. Yo conozco abogados que lo han sacado. Pero me refiero no a lo que dice el abogado o lo que dice el legislador, sino a lo que reproducen esas declaraciones, ya sea del abogado o del legislador. Claro, sí, pero siempre y cuando haga la salvedad de dónde que se está sale. reproduciendo la versión del Ministerio Público. Claro. Muchas veces pasa que hay medios que reproducen la versión del Ministerio Público como hechos, y realmente eso es incorrecto. Sí. O sea, tú tienes que decir, no, lo que está diciendo el Ministerio Público, lo que pasa es que el Ministerio Público por su naturaleza habla en esos términos, porque tú no puedes, él no puede ir a un tribunal a decir el supuesto imputado, sino que él vaya a decir fulano es un ladrón y yo tengo las pruebas. Es un poquito contradictorio, como él dice. Es verdad que esa es la función del Ministerio Público, pero un Ministerio Público con poco poder de tecnología, de recursos. Por eso hay tanta falencia también en los procesos, se instrumentan de manera expedita, con muchísima falta, por la falta de recursos y de tecnicismo, aunque haya mucho preparado, pero a veces falta recursos para movilizarse, para hacer cosas, aunque en este caso no lo digo, pero digo en términos generales como sistema. Ahora, ¿qué valor tendría o tiene desde ya este último proceso, el de Odebrecht, perdón, y este último, Antipulpo, Caracol o Coral? Porque en algún momento va a pasar lo mismo con los dos primeros, con Antipulpo o Caracol, ¿no? Porque es parte de un entramado de lucha contra la corrupción. ¿Qué efecto tendría en la justicia dominicana estos procesos? Ya sea que el Ministerio Público salga victorioso o que salga perdedor de este proceso. Porque aquí se está jugando aparentemente la validez o el futuro de la lucha contra la corrupción administrativa, ¿no? Si estos expedientes se caen, es posible que sea muy difícil en el futuro inmediato poder condenar a una persona, aunque haya pruebas suficientes para condenarlo por delito de corrupción administrativa. Es que ahí viene lo grave del asunto. O sea, claro, las actuaciones del Ministerio Público han sido avaladas por la decisión de los jueces, porque tú no puedes ir a apresar a una persona si un juez no te autoriza mediante una orden de arresto. Esa es la verdad. Y hay que ver cómo la sociedad se ha empoderado porque ha habido mucha impunidad. Esta ola de impunidad que ha habido gobierno tras gobierno ha puesto a la sociedad con una sed de justicia y de venganza, que por eso el Ministerio Público, si no actúa de esa forma, hay que ser honesto, entonces la sociedad se lo come.
Entonces hay que estar en esos zapatos también. Yo lo que creo es que si estos expedientes se caen... Bueno, pero un Ministerio Público y la justicia no puede ser impulsada ni puede ser administrada por la opinión pública. Eso es lo que decimos, por eso porque además hay veces en que la opinión pública, como ya dijo Chesterton, es la peor de todas. Es la peor. Entonces, por eso es que lo que digo que es peligroso, porque estos jueces pueden fallar en base al miedo social y entonces no cumplir con la justicia, o sea, condenar personas que quizás son inocentes. Y además, si a esta persona entonces lo pone en libertad porque no hay prueba suficiente, entonces es un juicio social que le pasan. Entonces, hay un miedo de parte de los jueces de que esto suceda y por eso usted ve que muchas veces lo que hacen es condenan. Yo tuve un caso donde el juez me dijo, ¿usted lo que me dijo? John, a mí no me van a sancionar porque yo ponga prisión, porque lo suelte sí. Oye lo que me dijo, o sea, bueno, pero eso yo no me tiene, indigné totalmente. Eso no es un juez, ¿no? Pero la mayoría de los jueces, lamentablemente, en este país, así es que operan, porque es que no tienen garantía. Es lo que se llama el populismo penal. Es el populismo penal. Entonces, lo que estamos hablando es que los jueces sentencian las decisiones que toman los tribunales populares, o son juicios sumarios. No, ellos tienen que ponderar las pruebas. Y no, pero un juez que actúa, como dice el abogado. Casi siempre los jueces acatan en su totalidad lo que dice el Ministerio Público. Sí. Casi siempre. Entonces, ahí es que está la peligrosidad. O sea, hay un asunto de una desigualdad. Yo como defensa, o sea, estoy en desigual porque el juez a mí no me hace caso. Le tiene miedo al Ministerio Público porque el Ministerio Público tiene la fuerza coercitiva, porque después me somete. Me tranca. Entonces, el tema de la inamovilidad de los jueces es una debilidad que tenemos que resolverla. Claro. O sea, tú no puedes movilizar a un juez porque fue sometido. No, ese juez tiene que estar ahí. Tú no puedes, o sea, eso es lo que hay que robustecer. Y además, el elemento de que el procurador esté en el Consejo Nacional de la Magistratura también es un elemento que intimida a los jueces, porque después aspiran las altas cortes a ascender y entonces ahí tienen la venganza. Eso puede también producir... Ahora, ustedes han coincidido en que ha sido un abuso o algo irregular el hecho, las medidas de protección que se han tomado contra los acusados. Cascos protectores, chalecos contra balas. Quizás usted no, licenciado, pero dos de los tres abogados han coincidido. ¿Puede un juez en audiencia advertirle al Ministerio Público sobre el particular y decirle que está abusando de su poder, creando esa imagen de culpabilidad previa o anticipada de un acusado? Es que, perdón, yo disiento bastante de eso. Yo no creo que es culpabilidad previa, es seguridad a la persona que está en el proceso, es para darle seguridad. Se conocen de muchos casos y se sabe de personas que se han suicidado, de personas que la han matado para callarla, etcétera, etcétera. Eso se sabe. O sea, si tú lo que tú puedes decir perjudica a más personas, hay que cuidarte, porque tú puedes ser objeto de un atentado. De hecho, en Argentina mataron a un fiscal, a Newman, sí, claro, por una investigación de un caso que ya tenía 15 años. Y en la fase pero última, todo el mundo los fiscales sabe, no van con casco y con chaleco antibala. Pero todo el mundo sabe que uno de los lugares más peligrosos y más vulnerables en el sentido de la seguridad personal son las cárceles dominicanas. Sí. No, y por eso yo hablaba en términos de que bueno, porque evidentemente que eso tiene su forma de justificarse en función de la seguridad. Por eso yo me preguntaba si el imputado decía, mira, si es para mi seguridad y mi integridad física, si yo puedo renunciar a eso, y qué tanto el Ministerio Público obtemperaría con esa solicitud. Sí, eso no lo sabemos. Porque es que si no se se trata puede, de temas si de crímenes de sangre, de gente que mató 200, que es un narcotraficante. Estamos hablando de crímenes económicos y cuya víctima es el Estado. O sea, no son ni siquiera particulares. O sea, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, en el caso de que un acusado diga que rechaza esa medida de seguridad, ¿puede un juez evitar que se le imponga? Yo entendería que un juez se lo puede ordenar. Lo puede ordenar, lo pondera, si es factible o no, si no, no. O sea, un juez se lo pondera. Pero él continúa hablando del término un crimen de sangre. Es que no estamos hablando, el riesgo es sobre su persona
con respecto a los demás coautores o a los demás implicados o a una serie de personas que pudiera perjudicar su propia palabra. Y van todos custodiados por el Ministerio Público y la Fuerza Pública. O sea, hay armas de largo alcance, hay muchísimas otras cosas. No estoy hablando por contradecir gratuitamente. Hay una necesidad de preservar a esa persona por múltiples razones. No hablo del caso específico, de cualquier caso. Ojalá se la brinden a todo el mundo eso. Porque pueden haber hasta un linchamiento. Porque nosotros no hablamos de estos casos en particulares. Nosotros quisiéramos que hayan sanciones ejemplares ahí. ¿Por qué? Porque hay que poner un stop a la corrupción en este país, al robo indiscriminado. O sea, eso hay que... Si son culpables, todo el peso de la ley, que aquí no haya piedad con nadie, ni vaca sagrada. Eso nosotros estamos de acuerdo. Nosotros hablamos en términos generales, porque hoy son ellos, pero nosotros hablamos por lo de a pie, por el que no tiene esa oportunidad y se le maltrata. No, y que también el peligro siempre en ese tipo de procesos es el precedente. O sea, como aquella frase famosa de Martín y Moler. O sea, el tema es que hoy son lo que muchas personas han denominado como los malos. Si son los malos, no me importa. Hay que perseguir la corrupción a como de lugar. Pero en un futuro, si ya hoy no dijimos nada porque se trataban de entre comillas, los malos, llegará un momento en el que esos excesos del Ministerio Público no podremos denunciarlos porque inclusive ya no lo dicen ahora. Ya, por ejemplo, cuando uno habla de la cualquierización de la prisión preventiva, lo primero que te dicen es, pero bueno, tú no lo dijiste en el momento de cuando aquí a cualquier persona sin necesidad de que tenga prisión preventiva, aquí cualquiera es prisión preventiva. Bueno, lo que pasa es que esos casos no se conocen, pero precisamente ya aquí se ha normalizado de que no hay procesos impresos, entonces por eso ahora también la medida de seguridad alrededor de los acusados no cuestiona la presunción de inocencia, el concepto de presunción de inocencia, como decía el licenciado Peña. Yo entenderé que sí, evidentemente eso es un tema subjetivo. Yo siempre me gusta interpretar en primera persona, de que el día que yo esté ahí, yo preferiría que no. O sea, yo preferiría que se me presente lo más en libertad posible y que no se me presente como un individuo de alta peligrosidad Pero tú no puedes evitar que te esposen, ¿no? No, evidentemente no, porque tú tienes que estar constreñido a la autoridad. Así es. Tú estás bajo la custodia de... Pero es diferente a que te lleven, que te presenten como un criminal peligroso. La lógica que hay dentro de los planteamientos que ellos presentan es real. O sea, debemos preservar los derechos de los imputados porque es un Estado que está investigando con todos los poderes y con toda la capacidad de investigación y de recursos que se supone que tiene. Hay que preservar, entonces, esa es la lógica. Y que no es un chamán chacran que mató y quemó 7. O sea, no, es un delito económico contra el Estado. Esa es una lógica jurídica, inclusive. O sea, porque un sistema contra una persona. Es lógico, o sea, es lo que quiere, ese es el principio jurídico fundamental que hay que preservar, esa garantía de que exista un juicio correcto, el juicio que se les respeten el debido proceso. El debido proceso. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Creo que este tema ha sido debatido con mucha sinceridad, franqueza y altura. Y a los amigos televidentes esperamos que tengan hoy, después de esta noche, un concepto más cabal de lo que está pasando en los tribunales dominicanos con los casos de corrupción administrativa. Tengan buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.